Bienvenido todo el mundo a Times New Ramen, tu podcast ñoño de noticias serias. Con ustedes les traigo acá, como siempre, a mi querido amigo, el narrador Abaddon. El chico de los gráficos, Moonhawks. Hola, ¿cómo están? Tenemos como invitado desde tierras ibéricas a Aenor. Buenos días a todos. Es mi narrador, pueden seguirlo en su cuenta de YouTube como Aenor con 2N. Y bueno, con ustedes, como siempre, el narrador manchego. Después de una larga pausa que nos dimos una larga pausa. ¿Cuándo comenzó? Cuando bombardearon Venezuela. Nos perdimos todas las noticias más jugosas. Sí, bueno, pasaron un montón de cosas. ¿Sí? ¿Podemos hacer como un mini resumen? No sé. La gente sabe lo que pasó. La gente sabe lo que pasó. O sea, básicamente Maduro cayó preso. Quieren anexionar Groenlandia. Quieren anexionar Venezuela. Quieren anexionar Canadá también. También Canadá. Ahora Petro y Trump son amigos otra vez. De pronto la Nación del Fuego atacó, podemos decir. Sí, básicamente. La Nación del Fuego atacó. Y todavía no llegan los Gundams que nos salvan. Hecha mi mención de Gundam diaria, puedo continuar. Me da risa el ¿cómo se llama? El Trump. Porque antes de que Petro fuera a Estados Unidos, el Trump decía, no, pero el Petro tiene un serio problema mental y weá, y el país se va a ir a la ruina y todo. Y después va Petro allá a Estados Unidos y está así, no, sí, buena onda, Petro, me cae bien. Oh, weá, quédate callado. Pero sí pasó lo mismo con el alcalde de Nueva York, el socialista. Sí, con Solomon Mandani. Sí, un payaso. Tuvieron una reunión y fue como, uy, sí, qué buena persona. Bueno, sí. Lo que ocurre es que puedes decir que soy fascista, no hay problema. en una persona con un perfil tan sumamente narcisista, cualquier persona que le sepa adular y que le sepa cubrir sus inseguridades, automáticamente es su mejor amigo. O sea, a mí me gustaría hablar con esta persona porque al final de la reunión sería un furry. Y eso sería malo para todos, bueno para mí. Bueno, puedes decir también cuál es el otro contenido que hace, si quieres, para contextualizar. Ay, ninguna de las cosas que dibujo aparece en la Biblia, ¿de acuerdo? Mira, he visto las cosas es la que forma dibuja, más elegante. He visto las cosas que dibuja Aenor y he leído la Biblia y puedo dar fe de eso. Hay una parte en la que quemaron una ciudad por algo parecido a lo que yo dibujo. Por algo bastante menor, la verdad. Por algo bastante menor. Ay, el ángel consintió, maldita sea. Ok. Bueno, claramente todas esas noticias no las vamos a tocar hoy. Hoy día nos vamos a enfocar principalmente en lo internacional. Y les traigo... Miren, tenemos más de una fuente. Ninguna fuente toca este tema en corto. Así que voy a leer el inicio de la noticia y ahí iremos viendo si seguimos profundizando o no. Voy en particular... creo que dije algo en doble sentido y nuestro editor se explotó. Pero bueno. Bueno, que nadie lo puede ver. En fin, lo ignoraré. Ya, pero el asunto es que dice los archivos prohibidos de Jeffrey Epstein. Exacto, vamos a hablar de ese tema. Uno por uno, los nuevos nombres que quedaron bajo fuego. Bueno, es sabido ya todo el tema
de Epstein, para quien ha estado bajo una piedra, básicamente era un hombre de mucho poder económico que involucró a muchas personas de mucho poder económico en fiestas donde pasaron cosas muy malas. El resto se va a entender en la siguiente noticia de perfil.com. El silencio que protegió durante años al empresario pedófilo Jeffrey Epstein se volvió a quebrar esta semana. La desclasificación masiva de archivos judiciales sacudió fuertemente los cimientos de las élites globales y sacó a la luz una trama de favores, vuelos privados y encuentros en las sombras que muchos creyeron enterradas para siempre. No se trató solo de papeles viejos. La apertura de estos expedientes funcionó como un espejo oscuro donde el poder mundial se vio reflejado en sus costados más turbios y perturbadores. Nombres que hasta ayer definieron el rumbo de la política, la tecnología y el espectáculo desinflaron por las páginas de este registro del horror. Desde la recurrente mención del príncipe Andrés de Inglaterra y los vínculos de Bill Clinton o Donald Trump, hasta la aparición de figuras como Bill Gates, Elon Musk y el expresidente español José María Aznar. La red de Epstein demostró no tener fronteras ideológicas ni geográficas. Cada mención dejó al descubierto una cercanía que hoy, bajo la luz pública, resultó imposible de justificar sin generar un sismo en la opinión internacional. Esta nueva marea de documentos no solo aportó datos técnicos, sino que desenterró testimonios que describieron una estructura de impunidad diseñada para el placer y el control. Figuras de élite de Jay-Z, Richard Branson y el canciller ruso Sergei Lavrov. Perdón mi mal ruso. Quedaron atrapados en el mismo círculo de sospechas que alcanzó a magnates como el indio Anil Ambani o expertos en salud como Peter Attia. Nombres que no pasan desapercibidos y sobre los que Perfil realizó un detalle exhaustivo. No voy a entrar en el detalle de cada uno, salvo que lo requiera la conversación, pero voy a leer los títulos principales. Príncipe Andrés de Inglaterra, Donald Trump, obviamente, Bill Clinton, Bill Gates, Elon Musk, José María Aznar, Anil Ambani, Peter Attia, Jay-Z, Sergei Lavrov, Richard Branson, Woody Allen. ¡Ah! ¡Qué asco! Ya, era obvio, pero qué asco. Pet Marit, Reina Elizabeth II. Uf. Esos son los nombres que toca específicamente el artículo de perfil.com. Y bueno, hay hartas cosas en realidad que mencionar al respecto. De hecho, acá perfil.com lo deja fuera, pero hubo nombres de figuras nacionales metidas también acá. Se supo, ya ha estado corriendo harto el tema de que momento. Ya, perdón. Se sabía que Luxic, Velasco eran nombres que estaban ahí presentes, pero se hablaba de que Epstein había estado preguntando por si eran de interés estas personas. Para los que no sepan, para los que sean de fuera, por ejemplo, Aenor Luxic específicamente es un tipo, es la persona más rica de Chile, es putrimillonario, su patrimonio es mucho mayor al de Donald Trump, de hecho. Es nuestro Donald Trump. No sabría decir si eso, pero de hecho es más de mover las cosas desde atrás, es un poder, Sí. es un poder O en sea, las sombras bueno, más que... No creo que tenga A él el no- mismo problema No, mental a de él no le Trump, gusta pero salir en las noticias.
Claro. Y en nuestra política es otra cosa también, ¿no? Sí, no es tan equivalente a Donald Trump más allá de que es un weón con poder, ¿cachai? Pero acá tenemos varios en realidad. De hecho creo que Piñera también tenía más patrimonio que Trump. En fin, la cuestión es que al parecer salen mencionados solamente como eso, pero un querido amigo nuestro que estuvo revisando los archivos por trabajo, leyó las cosas relacionadas a Chile y hay comentarios, hay cosas que apuntarían a que hubo captación de menores de edad acá en Chile. Así que hay que llegar a ver qué es lo que pudo haber pasado ahí. No hay nada concreto, no hay nada para andar acusando a ningún chileno en particular. Pero así es como nos tocó por este lado del charco. Estamos en el mismo lado, pero bueno, por este lado, acá en el sur del continente. Pero básicamente eso. Algo que me gusta de todo esto es como cuando comenzó a quedar la crema con lo de los archivos Epstein, Donald Trump comenzó a ponerse ruidoso internacionalmente y ahora otra vez Trump está contra las cuerdas, como que ya nada está llamando lo suficiente la atención para hacer el misdirection por ahora. Lo chistoso era que primero liberó todos los documentos, pero eran páginas en negro, no en blanco, en negro. Y era como... Pero después empezaron a mostrar que estaban mal censurados todos los redactados estaban mal censurados. Porque uno editado podía... el PDF nomás y uno podía, claro, podía seleccionar igual el texto y era un weón, ¿cómo se le puede decir? Yo quiero pensar que alguien de los que recibió la orden de lanzarlo censurado dijo, voy a censurarlo, pero... Y voy a censurarlo, pero alguien inteligente podrá quitar esta censura porque se merece que se sepa. Porque al final la impunidad de estos sinvergüenzas es exasperante. O sea, a mí lo que me indigna con todo esto es que Trump no tendrá repercusiones electorales de ningún tipo. De hecho, como que en Estados Unidos no está pasando nada realmente al respecto. No, además Trump hizo... Hay algunas protestas, pero así como real, así judicialmente, nada. Trump hizo unas declaraciones en su primer mandato en las que decía literalmente yo podría salir a la calle, dispararle a alguien y eso no cambiaría nada. Y es horrible saber que es cierto. Entonces se nos acaban las opciones amables para lidiar con este tipo de gente. Claro. Sí, bueno, el Mati nos dice la Corte Suprema y el Congreso están del lado de Trump, así que es como no hay por dónde. Sí, bueno, de hecho ahí hay un tema y es justamente esto es, para variar, como se ha dicho muchas veces, al menos en nuestra prensa, porque tuvimos un estallido social hace pocos años. Esta cuestión es una olla a presión. Ya han habido protestas masivas en Estados Unidos de todas formas. Protestas fuertes. Igual, electoralmente ha bajado la... ¿cómo se llama la palabra? Se me fue la palabra precisa. Pero bueno, a Trump lo están pescando menos. Ya, la aprobación, bajó mucho la aprobación hacia Trump. Claro. Sobre todo con y no los temas de ICE. Y no tiene nada que ver con los archivos de Epstein, por cierto. Ambas cosas, yo creo, ¿no? Y el tema de ICE. La aprobación bajó antes y fue principalmente por temas económicos. Porque muchas de sus medidas afectaron mucho a precisamente a la gente que votó por él. Entonces estaba la gente que estaba en contra desde siempre, la gente que votó por él,
Y la gente que votó por él, buena parte no afectaron las tarifas. Porque era, no sé, de O sea, importadores, el- exportadores. ya, yo acá puedo estar equivocado. Lo que yo entendía, sí hubo temas con de Sí, aprobación con que eso. hubo. Pero con lo de ICE igual se disparó Con ICE. el asunto. Lo de Ujú, Epstein sí. no es tanto. De hecho, lo de Epstein es más importante porque es una herramienta para tratar de derribarlo y eso no va a funcionar. ¿Cachai? Porque como bien dijeron antes, tiene todo a su favor. Pero Sí. la tiene difícil ahora porque se vienen las votaciones de mitad de gobierno. No me acuerdo cómo se llaman esas. Sí, como. Es que Claro. son de Las senadores. midterm. Y están ganando mucho, claro, los demócratas. El problema No. es que Estados Unidos tiene 2 partidos solamente. Y los 2 son de derecha. Ajá. Entonces, Mm. no es que vayan a cambiar mucho, honestamente. Y Al final puta, Aún así, Igual votan por lo mismo. Sí, pues, pero aún así los analistas que yo consulto, disculpa, una de las cosas que están diciendo es que muy probablemente Trump intentará bloquear las midterm. Hay Sí. mecanismos para declarar que hay una emergencia nacional o que es un estado de excepción y sí, como dice nuestro editor, ya lo ha insinuado varias veces. Además, la guía del trumpismo de cómo abordar elecciones incluye, el manual de estilo incluye insinuar fraude electoral antes de los procesos electorales. Esto lo hizo en todos los procesos electorales que ha hecho. De hecho, todas las veces que han habido elecciones. sí, eso es verdad. sí, siempre hacen eso como de prevención, así como... Sí, de hecho, la esposa del Kaiser creo que hizo eso. Ah, verdad, aquí, en nuestras elecciones. Eso. Aquí en Chile, sí. En Y Chile. dijeron, oh, si sale Jara, no, si sale Cast, se va a armar la revuelta en el gobierno. O sea, no en el gobierno, en la moneda. Eh, Kaiser... no es la esposa, es la hermana. No, ¿cómo era? Puede ser lo mismo. Es lo mismo. O sea, no, sí creo sé que que era la tiene una esposa. hermana. O sea, Se casó con sé la que tiene hermana, una hermana que No, es no, como. no, si más el de loco, derecha si el loco que él. es papá. Si el loco es papá. Es que sé que tenía nombre, Eso no apellido significa Kaiser, que- entonces dije... No necesariamente, pero Vanessa Kaiser. en el ahí está, sector. eso. Sí, ese- fue la Vanessa Kaiser, ok. Si ese loco es papá, yo no pierdo la esperanza, entonces. Es la hermana ya, es la hermana. Y dice, Sí, como sea. Pero. ¿Sí? ¿Es papá? Nada quita que sea papá y tío. creo que tiene 2 hijos, hijes. Tenía hijas. Ese weón tiene hijes. Sí. Ya, pero eso es lo de menos. Sí, bueno. Pero bueno. Lo triste de esto es que ni siquiera es materia nueva. Resulta que acá en Chile tenemos el caso de Colonia Dignidad, contexto para gente de afuera. Acá hubo hartas colonias extranjeras de personas que venían a trabajar y todo, entre esos alemanes. Y hubo una donde básicamente hubo una situación como sectaria donde hubo muchos abusos a menores de parte de Paul Schaeffer, que era como la especie de pastor que tenían ahí. Sí, básicamente hubo una mezcla entre organización criminal directamente, como harto lavado de dinero y esas cosas, y culto religioso y. Claro, era una... Y para variar No. recibió mucho apoyo de la derecha. Weón, ¿sabes que siempre la derecha siempre apoya tanto a los pedófilos? Me llama la atención Sí, esa weá. ya tengo la portada y ya está lista, así que ya tengo la foto con el Cacas Sí, y eran el amigas ahí. Paul Schaeffer, ya tengo la fotito ahí. Caradima, otro caso, ¿cachai? Acá en Chile. Otro más. Sí. Caradima. Pero básicamente de hecho, ¿sabéis qué? Pongámonos conspiranoicos. La otra vez escuché una weá. La otra vez. Loco, todas las conspiraciones son verdad, menos la de la Tierra plana. Ah. Y la pandemia. Ya, pero. La pandemia. No, pero en serio. Creo que es posible que los pájaros existan también.
sea, Es posible que los pájaros el gobierno, que no sea un instrumento me del lo creo al gobierno para 100%. espiarnos. Y puede que la nieve también sea de plástico. Ya no, pero hablando en serio. Básicamente, dicen por ahí que, bueno, esto es típico. Jeffrey Epstein está vivo. ¡Oh! ¡Oh! La cuestión es que han salido fotos por ahí de gente que puede ser un weón muy parecido, ¿cachai? Y punto. O inteligencia artificial a esta altura. Inteligencia artificial, correcto. Pero Sí. ¿sabéis qué, weón? Estos locos tienen tanto poder y plata que la capacidad para ejecutar un plan así, esos que nunca son verdad al final, porque ni Hitler los tuvo, ni Elvis, ni ningún weón, ni Michael Jackson. Siempre se dice que los weones que mueren están vivos y escondidos en alguna parte. Como dice nuestro editor aquí, estaría en Israel. Si está vivo, está ahí. Se han hecho otra isla. Pero Sí, pues sí, básicamente estadísticamente es se uno de van los weones se van que todos podría para ser. allá. Claro, era amigo de Netanyahu, pero si Epstein no era sionista también. Es judío. Que Epstein Es es apellido. Epstein fue formado por el Mossad, o sea, esto figura en los archivos. A ver, fue formado no significa que el tipo supiera Krav Maga, pero el tipo, cuando el Mossad le pedía informes sobre cosas concretas, él redactaba esos informes. Sí, y otra cosa graciosa es que y ojo que en realidad ni tan graciosa, pero dentro de todas las cosas que andan dando vueltas se habla de que era baalista, ¿cachai? Claro. Que estaba en una... Claro, los rituales en el fondo. Sí, claro, básicamente rituales satánicos y que han encontrado en la isla la infraestructura para todas esas mierdas. Balista. Al parecer, ¿cachai? La weá es muy turbia, weón. No estará metido también con Neil Gaiman a todo esto ya que estamos hablando de gente rancia, Sí, weón. Es un mago del caos. Claro. Claro. Yo cacho Ahora, que igual hay que tener presente que el tema del ocultismo no necesariamente es religioso en ese tipo, o sea, como en esas esferas, digamos. Muchas Sí. veces, si es que fuese como espiritual realmente, es una cosa más como narcisista, una cosa más como de... Si están adorando algo es como a sí mismo en el fondo, ¿no? Sí, Igual no es una cosa necesariamente religiosa, es una cosa más de como estatus. Como... Yo lo que cachaba es que los Nosotros poderosos podemos caen hacer. seguidos. Perdón. Y lo que cachaba es que los poderosos caen seguidos en weas de hechicería, weón. Acordémonos de los Romanov y Rasputín, weón. Pero en ese tiempo era más esperable, ¿cachai? Como que. serán, ¿cómo se llama? Serán, tendrán algún, así como, le tendrán miedo a lo místico, no sé. Ah, pero es que eso ya... El tema es... Yo puedo responder un poco a eso desde la ¿Cómo- psicología. A ver. ¿Cuál es la palabra? No, dale. Aquí ya no es un tema de tanto de fortuna, porque realmente las mayores fortunas del mundo las ostenta esto de que Elon Musk es el tipo más rico, es mentira. Elon Musk es el tipo más rico que tuitea todo el rato acerca de cuánto dinero tiene. Las fortunas más grandes del mundo son gente que paga cantidades escandalosas de dinero para que no se sepa que son ellos los más ricos del mundo. Porque les jugaría en la contra. Sus negocios implican que no se sepan sus nombres. Entonces no estamos hablando de gente rica per se, estamos hablando de gente narcisista. Y un rasgo típico de los narcisistas es la rebeldía ante las normas. Un narcisista considera que las normas no se le aplican a él y que rebelarse contra las normas lo hace especial. Entonces, muchas veces
sobre todo por los narcisistas se interesan por cosas que son un tabú social. Precisamente por eso. Es como nadie puede acostarse. No sé qué tipo de cosas se pueden decir o no decir. Así que pongan pitidos. Nadie puede acostarse con niñas porque eso es horrible. Pero yo, que soy la mejor persona del mundo y el dueño de todo, lo voy a hacer. No porque me guste ni siquiera, sino porque puedo hacerlo. Porque soy el boss. Entonces, por eso hay un montón de conexiones entre pederastia y perfiles narcisistas. Y luego hay el tema del satanismo viene por lo mismo. Es como voy a hacer un ritual cool que sea místico, pero en lo que yo entiendo de mística, que sea totalmente autorreferencial de mi poder personal y que dé la apariencia de que está prohibido, porque está prohibido, pero no para mí, porque a mí no me aplican las normas de los mortales. Claro, como dice Norberto, es un tema más que nada de poder. De hecho, gran parte o una parte importante también de los pedófilos en general, o gente que tiene como le gusta o de alguna preferencia por cometer esos crímenes, en gran parte más un tema de poder que otra cosa. Un tema de como de dominación. No solamente el hecho de yo puedo o que para mí está permitido, sino también un hecho de el poder que se ejerce. Como no solamente les basta saber que pueden hacerlo, sino que el hecho de la acción de hacerla, de estar con otras personas que también pueden hacerlo, es como... De hecho, en algún momento escuché a un psicólogo, no me acuerdo exactamente cuál, puede que haya sido Psicoblog en YouTube, pero básicamente decía que todos estos escenarios de la política son el ambiente, el bioma perfecto para psicópatas y sociópatas, ¿cachai? Es un ambiente en el que más fácilmente se van a desenvolver bien y se van a sentir cómodos. Entonces, básicamente, como tenemos al menos armados las estructuras de poder, estamos haciendo un escenario para que la gente que nos gobierne sea potencialmente gente de este perfil, porque al final una cosa es que estemos viendo a Epstein y su grupo de amigos, pero el asunto es lo larga que es la lista del grupo de amigos, ¿cachai? No, sí, y aparte Epstein, no sé, tampoco sabemos si Epstein lo controlaba a alguien, como eso, porque Epstein era el que hacía los contactos nomás, no era como el que sí, para mí Epstein era como un gran intermediario. Claro, por eso lo mataron también. Sí, pero bueno, claro. ¿sabes lo que me llama la atención a mí? Así como dentro de todo, dentro de que estar como leyendo los archivos y todo, como ver todos esos como relatos de crímenes, de hasta canibalismo incluso, es como, ¿sabes lo que me pensé mucho desde que están saliendo? Es como ni el villano más caricaturescamente maligno de cualquier serie, de lo que sea, no alcanzan a ser tan caricaturescamente así. No es verosímil. Epstein no es verosímil. Es como loco. Sí, es difícil, sí. He pensado así como, ¿qué personaje? Si yo viera una serie donde el villano es así, yo diría como que mira, qué exagerada forma de hacerme odiar al villano. Sí, yo no sé qué otro. Sí, en One Piece hay como. Sí, como los dragones celestiales son extremadamente caricaturescos en su maldad. Claro. Y es como, loco, no son tan así, pues, nuestro
Homelander, editores- dice el Mati. Sí, pues, el Sí, Homelander Homelander. es como si Donald Trump tuviera superpoderes. Pero claro, aparte como alguna serie, otra serie... No, a mí no sé. O sea, mira, te Yo voy a decir. voy a citar. Perdona, voy a citar friquismo de altísimo nivel. Voy a citar Adelante. Mm, Es el a Phil Brucato en Mago la Ascensión. Hay un suplemento de Mago la Ascensión que te permite reglas para los Nefandi, que es unos magos que son malvados. Qué buen Un poco de Fallen, sí. ya los libros. Pues voy a citar el prólogo del libro de los caídos, porque Phil Brucato dice, a veces jugamos a ser malvados porque lo malvado es seductor, pero quien ha conocido lo malvado realmente sabe que lo malvado es inimaginablemente malvado. Entonces, por mucho que Neil Gaiman escriba un villano, la imaginación de Neil Gaiman es limitada en comparación a la experiencia de Epstein. Mm. Mira, a mí se me ocurren personajes así de malos, que son en realidad varios, de Justin o los infortunios de la virtud, este libro del Marqués de Sade. Esos gallos son así de malos. Los sacerdotes de ahí son así de malos, son todos así de malos, son rígidamente así de malos. Oye, ha sido... Hay una weá que me llama la atención. Hoy día, esto me lo comentó mi señora, ¿ya? No lo leí en ninguna parte. Díganme, así que desmiéntanme lo que quieran. Pero, parte de las cosas que se comenzaron a filtrar del tema Epstein partieron desde el Vaticano y se habría comenzado a cachar que tenía una enemistad muy fuerte con el Papa Francisco Epstein. Y esto podría haber sido como un último ardid, como me estoy muriendo, toma perra. Y Cosas, yo también lo he leído, cosas que hay demostradas de ese asunto es que el Papa Francisco tenía una animadversión a Trump, concretamente a Trump, no sé si a Epstein. Y bueno, yo hay una cosa que me pregunto y es ¿qué tiene que decir la Iglesia respecto de todo lo que está pasando? ¿Por qué no eligieron a un papa nuevo? ¿Qué está haciendo? Está subiendo al 90 en el WoW. ¿Por qué no sale a decir estoy tremendamente preocupado? O sea, ¿para qué lo eligieron si está escondido? Que diga algo. mira, no... Por no cometer falacia ad ignorantiam, no te voy a decir que nada, pero la verdad es que no he leído nada al respecto. Sí, yo O por lo también menos no ha sido un noticia. comentario. Es que puede que no Es haya el sido punto, noticia que no- y me siento mal como cristiano no haber leído la weá, no haber estado atento por último, pero Más allá de eso, ¿es posible que directamente no haya sido noticia con entre medio de todo lo que está pasando? ¿O sí, igual puede ser. sí, que haya claro, pasado sí, así tan relevante. entre medio de todo. Oye, bueno, Pero sí, tampoco he escuchado que haya dicho nada. Claro. A mí me entristece que concretamente los cristianos sean tan beligerantes con ciertos colectivos, pero luego con otros colectivos sean tan permisivos. O sea, vuestro Dios no querría eso, ¿eh? no, son principalmente los cristianos de derecha, fíjate. Vaya por Dios. Bueno, estamos en América Latina. Acá sí son los más ruidosos los de derecha, pero no es tan hegemónico como parece cuando rompemos la burbuja. Al menos de este lado del chat. Los míos visten prendas de oro y yo solo espero que entreguen las armas y se disuelvan, como hicieron otras organizaciones terroristas en mi país. Ok. Lo entiendo y lo secundo incluso. Dios Sí, mío. como pueden ver, mi posición ante ellos es neutral. Nuevamente.
Oh, Dios mío. Pero, de nuevo, los sectores conservadores se tienden a posicionar demasiado del lado de los pedófilos. Y esa cuestión me recuerda a otro tema. No sé si habrá algún símil, si esa discusión estará ya muy atrás o no, estará vigente allá en España. Pero acá hay una fuerte oposición de parte de los sectores conservadores a la educación sexual integral en los colegios. Correcto, aquí también. Y resulta que cuando tú miras los programas de sexualidad, de educación sexual integral, primero, no obligan a ningún colegio a usarlos. son sugerencias, prácticamente. Y prácticamente todo, quizás un par de cosas que desde la perspectiva más conservadora les pueda haber hecho levantar una ceja, pero eso era como para cambiarlo, no para oponerse, porque eran como literal 2 o 3 temas de, no sé, 50, pero casi todos son herramientas para no terminar siendo abusados. Como que aprende lo que es una parte privada, aprende a decir que no, a poner límites, son puras weas así. Entonces, como que asumiendo que lo leyeron. Que ni siquiera se trata de defender a esta persona que me conviene, o defender a esta persona a la que quiero, que es mi pariente, que lo que sea, que está metido en un caso de abuso. No quiero que las estructuras de cómo funciona mi entorno dificulten esto, ¿cachai? Y esa es la weá que a mí me cuesta explicarme, porque, perdona, una cosa es hablando de tanto cristiano, ¿cachai? Que está metido en pseudo cristiano, que está metido en estos sectores conservadores. Yo entiendo que una persona con mal entendimiento teológico o pobre, etcétera, pueda seguir diciéndose cristiano y ser inconsecuente. Pero esta weá es demasiado explícita, weón, es demasiado directa, ¿cachai? Está hecha por ellos, por ellos, entre comillas, los que cometen esos crímenes, ¿cachai? Porque está construido para proteger. No sé, weón, es que nuestra política local al menos se ha visto, pero no se ha visto de manera tan generalizada. Quizás falta que se destape otra weá, ¿cachai? Porque los abusos en la iglesia, sabidísimo. Los abusos en Colonia Dignidad, sabidísimo. Pero tan sabidos como impunes, quiero decir. Claro. ¿De qué sirve la información cuando luego no hay represalias? No, por supuesto. No sé a quién le leí. Sueño con un mundo en el que los malvados tengan miedo. Porque aquí los que tienen miedo son los humildes. No, sí, es verdad. Es verdad. Y la gente pero, que destapa. Ojo, apunto a esto desde cuestionarme por qué. ¿Por qué se lucha por mantener esto así? Si los casos que al menos se sepan no son tantos. O sea, o son más de los que pensamos, o hay algún factor que no estoy logrando ver. Ahora, por supuesto que bueno, y es un principio básico, ¿sí? La impunidad llama a la repetición. Eso es algo básico de justicia, bueno, es justicia 101, ¿cachai? Como que la impunidad llama a la replicación de las cosas, ¿cachai? Y es uno de los problemas que también en Chile hemos tenido con los políticos. ¿Cuántas décadas nos demoramos en hacer que un político tuviera prisión efectiva? ¿Cachai? Ya. Décadas para que una alcaldesa, weón, alcanzara la prisión. ¿Cachai? Un par de alcaldes sería todo, y han sido décadas. Ahora más encima, cuando ya nos pasamos al territorio de derechos humanos,
logramos apresar al menos algunos, y el tipo que tiene la pena más alta por violaciones a derechos humanos en el mundo, que son, no me acuerdo cuántos cientos de años eran, ahora lo quiere indultar Cast, po, weón. Ah, sí. Tu amigo. El caso Sí. Sí. otro con K. Krasnov. Pero No. esto tiene que ver con cómo las personas asignamos prioridades. Voy a contar una anécdota. El otro día estaba... Va a parecer exagerado. El otro día estaba en un local fetichista. Y me fui a la barra a hablar con uno de los que había hecho una performance. Y fui a felicitarlo, me gustó la performance, estuve hablando con él. Y la persona en cierto momento sacó el móvil, atendió una llamada, volvió a la barra y dijo: disculpa, mi hija. Y la conversación derivó a su hija. Y le dije, bueno, ¿cómo se compagina realizar shows fetichistas con tener una hija? Tengo curiosidad. Y la persona me dijo, mira, ojalá mi hija fuera fetichista y no adolescente. Porque la prioridad de un fetichista es explorar su fetiche desde el consentimiento. El consentimiento es parte integral. Y de hecho, si dentro de la comunidad te saltas el consentimiento, la comunidad al completo te señala y te expulsa. ¿Cuál es la prioridad de un adolescente? Acostarse con otro adolescente. Coger, como dicen ustedes. Entonces, ¿por qué cuento esto? ¿Cuál es la prioridad de la derecha? La prioridad de la derecha es enriquecerse, única y exclusivamente, y enriquecerse a todo coste. La tara, la discapacidad que tenemos los izquierdosos es que no todos los métodos de enriquecerse nos son lícitos. Entonces, cuando vemos a alguien enriquecerse de una manera que no es lícita, nos escandalizamos. Pero ellos nos miran como si fuéramos alienígenas y dicen, ¿pero por qué si se está enriqueciendo? Ojalá yo. Claro. Ese es el punto en el que no nos vamos a entender. Entonces, ¿por qué Epstein tenía tantísimos contactos? ¿Eran absolutamente todos pedófilos? No. Pero Epstein era un productor importantísimo. Y si tú querías que tu película llegase a producirse, tenías que hacer ver que eras amigo suyo. Y entonces el tipo te decía, no, ven a mi isla. Y decías, no sé qué habrá en su isla, pero yo quiero hacer mi película. Claro. Y una vez que vas una vez, ya no tienes la opción de no ir de nuevo. Porque claro, no, y una vez que vas... Claro. Una vez que vas una vez, has quedado grabado en esa isla. Entonces entras en el círculo del blackmail, del chantaje. Hasta que ya no es chantaje también. Sí, entonces esta gente establece... La moralidad es flexible. Sí, esta gente establece métodos de dominación. A mí no se me ocurriría tomar cierta información de César y chantajearlo para mi beneficio, porque para mí el bienestar de César tiene más valor que el poco dinero que le queda en la cuenta. Pero para una persona sin escrúpulos, el bienestar de César no tiene ningún valor, porque no le asigna ninguna prioridad. Y de nuevo volvemos a por qué estos escenarios de poder son ideales para personas psicópatas y sociópatas. ¿Cachai? Si al final... Sí, quería contar una cosa acerca de esto, porque es muy interesante, lo estuve leyendo hace poco, pero como habíamos movido el hilo de la conversación, pero retomo. Históricamente, el ser humano, las culturas humanas tienen métodos para defenderse de los psicópatas. O sea, imaginad una civilización babilónica. Pues ya... O los sumerios. A los sumerios les parecía perturbador que había una persona que por su beneficio era capaz de matar.
Y ellos con eso se escandalizaban, decían, pero ¿cómo? ¿Pero qué le pasa a este tipo? ¿Qué le pasa a Meheblep? Y ya los sumerios tienen todo un código de conducta y todo un código legal para protegerse de la gente que rompe las reglas. O sea, que rompe las reglas de la sensibilidad. En plan, el que mata a un tipo, eso no es una manera lícita de enriquecerse. El que coge lo de otro por la fuerza, eso no es una manera lícita. Eso nos horroriza. Entonces, todas las culturas naturalmente se defienden de los psicópatas y de los sociópatas. Pero ¿qué pasa? Que hay un tercer tipo de personalidad oscura que son los narcisistas. Los narcisistas, su juego no es vulnerar a los demás por la fuerza. Su juego es agradar a los demás y con eso manipularlos. Eso bypassea todos los mecanismos sociales. O sea, una personalidad antisocial tarde o temprano acaba en la cárcel. Porque la sociedad es incompatible con esa personalidad. Esa persona no encaja. Ahora, los narcisistas encajan a la perfección y no son del interés de nadie. No sé si me hago entender. Claro. Sí, Y hay sí. otro punto importante también. Lo que decía César, por ejemplo, claro, el tema del psicópata, el sociópata que puede, digamos, prosperar en estos ámbitos. Y es precisamente porque no tienen escrúpulos. Pero, y esto hay que tenerlo bien presente, si bien no tener escrúpulos, como dice César, claro, es como prevalente en la persona que es sociópata, que es un psicópata, no es exclusivo. Uno puede ser, digamos, no tener un diagnóstico, ni ser diagnosticable al respecto, y aún así Sí. no tener un desarrollo moral, digamos, Maduro. que uno, como persona, cierto, común y corriente, encontraría aceptable. Como la moralidad no es algo que se desarrolle por sí solo. No es una cosa que uno como que crece y va desarrollando una idea de la moralidad. Eso es algo que se desarrolla viviendo en sociedad. Y de cierta forma. Yo aquí quiero hacer un disclaimer técnico. Yo cuando hablo de estas categorías no estoy hablando de diagnóstico clínico. O sea, cuando hablo de narcisismo no hablo del trastorno narcisista de personalidad, hablo del rasgo narcisista. Ah, claro, por supuesto. Esto para gente que esté más metida en psicología es una puntualización. Así, uno generalmente habla de esa forma porque, claro, el diagnóstico de narcisismo en realidad... Claro, pero Cuando existe uno le narcisismo diagnostica, en rasgo y realidad, narcisismo... Cuando uno lee diagnóstico en general ya hay que tener más cuidado con eso. O sea, al final no es el diagnóstico narcisista lo que da realmente como el problema. No, pero- Pero, sí. La aclaración está buena de todas formas porque hoy en día El rasgo y el está muy de comportamiento. moda hablar de los diagnósticos. y el Sí, está muy de moda autodiagnóstico. la psicología. soy... La- La secta a la que yo pertenezco rechaza todo tipo de diagnóstico. La secta a la que yo pertenezco tampoco los mira con gran importancia, digamos. Ya, suéltense de qué escuela de psicología son cada uno, weón. A la... 1, 2 y Malkavian. Soy el Mali. Setita. Ay, sí, mal cabello. Pero, ¿en qué estábamos? Porque se nos fue el tema. Estábamos en cómo los narcisistas encajan en la sociedad, pero no son positivos para la sociedad. Ah, por supuesto. pueden ser Claro, muy una buena cosa onda, como de pero en realidad el problema es brígido. Que no se trata de ser buena onda, no, es una cosa de. Es un rasgo que permite mucho El la problema- manipulación, en el fondo. El problema es, citando a los psicoanalistas, existe la personalidad perversa, existe la personalidad neurótica, y el neurótico fantasea con ser un perverso. Entonces,
por no personalizarlo todo el rato en Epstein y en Trump, hay ciertos influencers en redes que son psicópatas. Y luego hay público que tiene baja autoestima. El público con baja autoestima ve a esos psicópatas y se ve como que es la pieza que a ellos les falta y dice, oh, ojalá fuera como él. Claro. De la misma manera, yo tengo un problema de sobrepeso y yo cuando veo gente delgada no los percibo enfermos, yo los percibo como, uy, ojalá fuera yo tan delgado. Pero si eso no ocurre, Pambisito. Es como el efecto Joker. Es como el efecto Joker. No no aprendieron nada de Luminosa, no van a nombrar. No aprendí nada. Por cierto, hablando de que el tema del culto, o sea, la parte como más de culto de Epstein en general, y esto como para que todos lo sepan, la gente que más cree que no puede caer en un culto son los más vulnerables a caer en culto. Es un poco una generalización, pero en realidad es importante saber que no hay nadie libre de eso. Porque No, la inteligencia no correlaciona, eso es bien. No es correlación en realidad. Es como, yo soy demasiado inteligente para caer en un culto. No, no lo es. Hay pilotos de aviones que son terraplanistas, hay enfermeros que son antivacunas. Bueno, Porque no se trata de la información y no se trata de qué es verdad y qué no. Se trata de pertenecer a yo uno. conozco un terraplanista que es geógrafo. También. Justo LOL. Cthulhu, ¿cierto? Como dice nuestro editor. Pero al final es una cosa de pertenencia, el sentido como entre comillas de tribu, como para que tengan la idea, como la sensación de pertenecer a un grupo y que nosotros somos el grupo y como el otro es como enemigo o es fuera del grupo o fuera de lo que es importante. Yes. He pasado un dibujo y me ha conectado con una cosa, porque yo aquí vengo a enseñar contrainsurgencia y es como, vale, ¿cómo combatimos a los narcisistas y cómo combatimos a los psicópatas? Que eso al final es lo que nos interesa, como la gente normal tiene que prestar batalla a los monstruos. Claro. Y la respuesta para mí es súper interesante, porque la manera de dar batalla es siendo tiernos. La ternura es algo que esta gente no puede conectar, les resulta... Y de hecho hacen grandes esfuerzos por ridiculizarla. Pero en el fondo, la ternura es lo que mueve las prioridades de la gente. Lo que yo he dicho antes de asignar prioridades... Si a mí me importa el bienestar de César, yo lo voy a proteger. Y esa estructura es la que impide al narcisista hacer lo que quiere hacer. Por eso los narcisistas insisten tanto en todas estas estructuras que aíslan y en conviertas en su propio jefe y en no dependa de los demás y en estatuas griegas hechas con IA vendiéndote falso estoicismo. Sí. Claro, No, todo este mito de la gente que se enriquece, ¿cierto? Por sí sola, como el self-made. Nadie se enriquece por... Andrew Tate, así como... Nadie se enriquece por sí solo por un principio simplísimo. Necesitas el dinero de los demás, imbécil. Bueno, O sea, el dinero es poseído por otra gente. si hablamos de historia latinoamericana, cuando el capitalismo no estaba entrando acá, comenzaron a llegar de Estados Unidos pastores evangélicos con comunidades sumamente chicas y muy sectarias y atomizadas y con poco pensamiento crítico, ¿cachai? Y después esta wea pasó de largo, pues, ¿cachai? Justamente ese asunto de segregar, de alienar, es lo que termina haciendo que el poder funcione, ¿cachai? Que los poderosos conserven su poder.
Así que, puta. Sí, estoy sumamente de acuerdo contigo, Enor. De hecho, algo que aprendí de mi esposa es que justamente la ternura es una herramienta poderosa, es una herramienta política, es una herramienta social, es una herramienta de muchos tipos, ¿cachai? Y es interesante porque de cierta forma desnudas parte de ti, ¿cachai? Que desnudas una parte de ti que no puede ser imitada, ¿cachai? Básicamente es una constatación de sinceridad. No sé si se entiende para dónde chucha voy, pero... Sí, yo te entiendo. así que eso. Además... no sé, algo así. Además, como gente en medio de la batalla cultural, toda esta épica de la fuerza y la violencia y el ejército es lo más chido y todo, eso es bien gringo. Eso vamos a ir abandonándolo. Sí. Estamos por encima de eso, sí. No está en nuestro ADN ser épicos y ser guerrilleros y ser peleadores. Somos pueblos sumamente comunitarios, sumamente compasivos, sumamente comunales. Yo soy de un lugar en el que el plato típico de mi tierra es la paella valenciana. Lo más les sonará. Lo más resemblante de la paella, lo más importante es que no se puede hacer paella para una sola persona. No tiene sentido. Cuando alguien hace paella es para toda su comunidad. No es Eso paella. habla de quiénes somos. Perdón. Claro. Habla mucho que mi plato emblemático de mi tierra se tenga que cocinar para 10 personas y el plato emblemático de los gringos sea la hamburguesa, que la comes tú solo, a ser posible llorando. Claro, pero después pregúntale a dos españoles cómo se hace la paella, que lleva la paella, y vas a ver cómo se sacan los ojos entre ellos. Por cierto, dos datos freak aquí, ¿ya? Porque si no, la mayoría de los platos típicos, o que los gringos llamarían como su plato típico, en realidad son productos de trabajo inmigrante. Principalmente Italia, ¿cierto? Latinos, mexicanos, que llegan a Estados Unidos, ¿cierto? Tienen acceso a ingredientes nuevos y con eso hacen sus inventos. Claro. Sí, correcto. Otro dato importante, lo que decía César sobre la religión que llegó desde Estados Unidos, ¿cierto? Acá más que nada, claro, el cristianismo más calvinista, por cierto, más puritano. Ellos, como por algún motivo que no sabría explicar honestamente, me falta teología para eso, ven mucho como el tener dinero como una señal del favor, como de Dios te favorece, puedo verlo porque veo que tienes una muy buena vida. Y esa es como su lógica, por cierto. Y por eso va como tan bien como con el capitalismo en general, en ese sentido. Con esa idea más individualista. Eso. Mati lo señaló bien. Es algo que está en la teología de la prosperidad, no el evangelio de la prosperidad. La teología de la prosperidad apunta muy para allá. Pero el asunto es que es una de las líneas que pega muy fuerte, ¿cachai? Y entenderás que los grupos que llegaron de Estados Unidos llegaron muy fuerte con ese tipo de ideas, ¿cachai? Después se derivó en un montón de otras cosas y hay unas iglesias menos tóxicas que otras, pero la base de ser esta cuestión súper atomizada, que al final termina haciendo que
O sea, hay comunidad, pero es una comunidad súper chiquitita. ¿Cachai? Sí. Y que al final evita que haya una comunidad real, una conexión con el resto de la comunidad. Sigue estando en la estructura base, ¿cachai? Y eso es difícil. Es difícil de sobrellevar y es difícil de resolver. Porque es la manera como base en la que trabajan, ¿cachai? Es su estructura, ¿cachai? De lo que termina siendo su sentir espiritual. Es difícil de tratar. Claro, pero si una comunidad se construye desde el aislacionismo, desde el ellos contra nosotros, sí, perteneces a una comunidad, pero dejas de pertenecer al conjunto de la humanidad. Sí, pues. Yo estoy muy interesado en las culturas orientales y en los modelos de filosofía de ellos. Y los paradigmas de pensamiento orientales son como... No es el otro es mi enemigo, sino es el otro es el que me va a comprar cosas. Entonces, a mí... esto es una generalización brutal, pero es para que se entienda la corriente de pensamiento. Cuando un europeo ve a otro, piensa, me querrá atacar. Y cuando un asiático vea... Y tienen razón, porque hemos atacado a todo. Pero cuando un asiático ve a otro, piensa, ¿qué le puedo vender yo a este estúpido? Y nuevamente tienen razón también con eso. Salvo que sea Japón. ¿Cuánta plata le puedo sacar a este tipo? ¿Cuánta plata le puedo sacar? Y son paradigmas diferentes, porque uno es el paradigma de la competición y el otro es el paradigma de la cooperación. Bueno, sí. Yo participé en un ciclo de conferencias con una catedrática de ética. En un ciclo de conferencias de psicología llamamos a la catedrática de ética de filosofía. Y la ponencia que dio la catedrática de ética era: no me importa si es una buena o una mala persona, colaborar es independiente de la ética, colaborar es más inteligente. Sí, está la teoría del juego, Claro. la competitividad es como Mira, demostrable. Los juegos de suma diferente de cero son más beneficiosos, seas bondadoso o seas pérfido. Mira, en teoría deberíamos estar avanzando hacia el cierre por el tiempo que llevamos, pero me gustaría indicar algo un poco para darte el pie a ti, Enor, que tú has observado un poco más a China. Si te meto en un aprieto me avisas. Pero en capítulos anteriores he comentado la diferencia que hay a nivel de intromisión de parte de China cuando se trata de geopolítica respecto a Estados Unidos. De cómo sí están tratando de meterse en la guerra cultural, pero como que no te intentan transformar en una mini China ni ese tipo de cosas, ¿cachai? Y ahí creo que tú estás mucho mejor dateado que yo. Sí, a ver, el eslogan que para mí define mucho a los chinos es que la mejor crítica es el ejemplo. Un chino no te va a decir, bueno, hay gente para todo, pero la cultura china no trata tanto de decirte tú hiciste esto mal, como de decir, este tipo lo hizo mal. Cuando yo me quiera hacer rico, eso lo tengo que hacer bien. Entonces, se toman de ejemplo unos a otros y entonces resulta que tu amigo, el que no estaba de acuerdo, lanza un podcast y el podcast tiene 10 veces más visitas. Y dices, ¿pero cómo? Eso es mucho más. Además, ellos en la concepción que tienen del respeto, confrontar a alguien de esto lo haces mal es como demasiado directo, demasiado mal educado.
Entonces los chinos... los chinos no buscan culturizar nada. Y de hecho, para muestra un botón. ¿Cuál es la última serie histórica china que vieron ustedes? Puta, no, era japonesa, pero era sobre China. Vikingdom. ¿Cuál es la última serie histórica americana que vieron ustedes? Entonces, ellos no tienen ningún interés en que conozcan su cultura porque eso no trae dinero. Ellos lo que quieren es enriquecerse. Cuando informarse sobre China sea un negocio, ustedes serán los más informados del mundo sobre China. Porque habrá 100.000 chinos intentando informarles por dinero. Pero ellos no tienen esa necesidad. Claro, Ip Man pregunta Matiman. Pero sí, puta, tienes razón. Bueno. Llevamos 1 hora 5 minutos. Es hora de ir cerrando. Fue un placer estar de vuelta. Esperamos ya no hacer pausas hasta nuevo aviso. Un placer que nos hayas acompañado, Enor, sobre todo porque fue avisado sumamente a última hora y allá están 4 horas en el futuro. Pero para variar, un placer y un placer habernos haberles hablado a todos ustedes. Ya. Así que sin más que agregar, nos estamos viendo. Yo quiero agradecer al editor porque todas las partes que hemos tenido que cortar apenas se notan. Los oyentes jamás podrán identificar la parte que falta. Si no, es todo bueno el punto de vista psicológico, entre comillas, como para hablar del tema. Sí, bueno, de hecho, a divagar con ustedes también. Que se juntaron 2 psicólogos no fue planificado. De repente me acordé que los 2 lo eran. Que se juntaron 2 psicólogos y no fuera 1 hora entera hablando de psicología, es la verdad. El punto esa es una de las cosas que se eliminó. Sí, el punto es que mencionar a Freud habría sido un error. Ahí sí que estamos para... Ok, el próximo capítulo especial Freud. Podemos decir que no salió en la lista. Sí, no salió en la lista. Habría la lista. Pero a mí me gusta mucho Freud. Es una de las mujeres más talentosas de la psicología. Cierto que sí. Bueno, hablaban del padre, vale, sí. Freud. Sí, existió. Queridos oyentes, existió Ana Freud. Sigmund Freud se reprodujo. Si Sigmund Freud se reprodujo, ustedes también pueden. Esa persona escribió así públicamente que es obvio que todo el mundo está enamorado de su mamá y aún así pudo casarse y tener hijos. Así que sí, la esperanza es... no se pierde. Hay todo un saco de comillas alrededor. Yo no soy psicoanalista, sí, pero hay un saco de comillas alrededor de eso. Algún día, el siguiente podcast defenderé a Freud. si me pagan lo suficiente. Pero hoy tendría que repasar un poco sobre Freud como para empezar porque a mí me gusta así tirarle mierda así como con citas de nada, pero... Bueno, a mí me gusta porque está muerto y no puede defenderse, pero Freud era terrorífico. Freud era una persona terrible, tenía un mal genio horripilante. Freud es el padre de la psicología, no porque él haya realmente inventado la psicología, sino porque sus ideas incentivaron a tanta gente a llevarle la contra. Que la psicología ahora es un mundo. De hecho, lamentablemente también no está para nada unificada, así es como... No. Pero nos llevó a por lo menos al... Esto para la gente que no... Influyó mucha gente que investigara, digamos.
para la gente que no esté versada dentro de la psicología, hay dos facciones. Está por una parte el Sabbath y luego está por otra parte la camarilla. No, el colmo sería que el Freud tuviera su lista propia de sospechosos. De hecho, hay un... No, ya, se alargó mucho. No hablemos de Freud. Mi, Usaron la palabra. La palabra prohibida. Sí, Trigger, güey. trigger. yo nombraré la última cosa y con esto cierro Freud. Mi cosa favorita de Freud. Mi cosa favorita de Freud es las memorias de Jung, de Carl Gustav Jung, que decía: me hubiera encantado casarme con Ana Freud, estaba enamorado de Ana Freud, pero me aterraba porque mi suegro sería Sigmund Freud. Puta, sí. Imaginen a ese pobre hombre. A mí me gusta. Oh, Free Jung, por favor, hashtag Free Jung. Como la hija de Scipión. Ya, nos estamos viendo Ya, en la ahora próxima, sí. gente. La próxima semana sacamos capítulos, salvo que, no sé, caiga un meteorito en la cabeza de Trump o algo. Salvo Nos que el vemos. Mossad nos descubra. algo que el Mozart nos descubre. Nos estamos viendo. Chao, chao.